Pero dice la Biblia que Jesús comenzó su ministerio diciéndole a la gente: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso fue lo primero que hizo Jesús. ¿Cuál fue lo segundo? Híjole, Padre del cielo, vamos a tener que dar un curso de Biblia. ¿Qué hizo lo segundo? Después de que llamó Pedro, Juan y Jacobo, ¿qué hizo después? Pues llamó a otros más, hasta que llegó al número de 12. Y el asunto es que no los llamó cristianos. ¿Cómo los llamó? Discípulos. ¿Por qué discípulos? Porque él sabía que tenía 3 años y medio para poder que su mensaje fuera transmitido alrededor del mundo por esas 12 personas, que después llegaron a 70. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Transfirió su vida a sus apóstoles, a sus discípulos. En el Antiguo Testamento la palabra discípulo aparece 2 veces, pero en Mateo aparece 73 veces, en Marcos 45, en Lucas 37 y en Juan 80. Si sumamos todas esas veces, ¿cuántas veces son? Hermano, un montón. Son más de 300 veces no, pero por ahí. Como 250 veces. Discípulo. ¿Por qué habla de discípulo? Porque la iglesia fue cómo entendió en llevar a cabo la obra de Jesús a través del discipulado. Y eso es lo que le quiero hablar un poquito. Por ejemplo, Pablo le dijo a Timoteo, allá en la segunda carta a Timoteo, le dice: mire Timoteo, en el capítulo 2, verso 2, póngale atención, yo no sé si usted lo tiene marcado ahí, segunda de Timoteo 2:2. Yo tenía un hermano que me decía: pastor, vea, lo tengo marcado, y me enseñaba la Biblia, ahí donde estaba marcado. ¿Lo encontraron? ¿Ya lo leyeron? Léanlo así despacito y con buena letra, pero en silencio, con los ojos, con la vista. Fue un consejo, algo que le dijo Pablo a Timoteo. Dice la Biblia: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Se lo repito: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Como les digo, el discipulado es transferencia de vida, es que el discipulador lleve a su discípulo a los pies de Cristo y que esa persona siga a Cristo. Entonces, Timoteo le va a enseñar a estos para que estos fieles dice ahí, encarga a hombres fieles. Ok, Timoteo, hombres fieles que enseñen también a otros. No sé si se está dando cuenta usted de la cadena que va. El discipulado es una cadena. Que involucra a toda la iglesia.
Por eso les digo, es necesario responder al llamado del Señor. ¿Por qué mucha gente de la que estuvo aquí ya no está? Porque es más fácil salir huyendo. Como dijo aquel, más vale que digan que aquí corrió que no aquí quedó. ¿Y quién le dijo a usted que el cristiano no tenía que pasar por momentos de prueba, de sufrimiento, de lucha? ¿O no? Jesús dijo, si con el árbol verde hacen esto, vean lo que están haciendo, ya casi en la cruz. Todavía faltaba que lo crucificaran. Pero lo que iba detrás de aquel negrito jalando la cruz era una pelota de carne de pies a cabeza, carne molida. La Biblia dice molido fue por nuestras transgresiones. Eso fue lo que crucificaron, una pelota de carne ahí en la cruz. Iba totalmente deformado, deshecho. Imagínense lo que hicieron por él. Y porque le hagan a uno una mala cara, o que lo traten a uno de HP para abajo. Yo no sé si ustedes lo han tratado de HP para abajo. Y no la marca de esa computadora, no. No, a ninguno. Bueno, pues. Y tener que perdonar tal vez la persona que uno está estimando, y que salga con eso. Y saber que hay que perdonarlo, porque si no lo perdona no estuviera aquí parado. Y Jesús en la cruz dijo, perdónenlos porque no saben lo que hacen. Y aquella persona que lo ofende a uno, sí sabe lo que hace. Entonces hay que perdonarlo doble. Y ahí no se oyeron amenes tampoco. El cristiano tiene que vivir perdonando constantemente. Entonces, cuando nosotros hablamos discipulado, es una formación integral de toda la persona. Así como Cristo tomó a aquellos 12 que no eran mansas ovejitas, no eran fáciles. Pedrito, un doble ánimo, tenía ahí un guerrillero, un Simón cananista, tenía otro que mire, sacaba de lo que le daban a Jesús y se lo echaba entre la bolsa a él. Mire, eran 12 personajes diferentísimos y el Señor trabajó con todos ellos. Déjeme decirle una cosa. Si usted comienza a buscar si usted comienza a buscar errores y defectos en mi vida, déjeme decirle, se va a asustar. Pero casi siempre nos detenemos en los errores, en los defectos de la persona. Estaba en una escuela estudiando, una escuela bíblica, y llegó uno de los profesores, saquen una hoja, escriban ahí sus defectos. Sí, todo el mundo, pero en carrera. Y llenamos una plana, una hoja completa del montón de defectos oiga, un autoexamen. Ajá, muy bien. Y ahora denle la vuelta a la hoja y en el otro lado de la hoja escriban sus virtudes. Duramos como 10 minutos poniendo los defectos y duramos como más de media hora tratando de poner las virtudes. Nosotros muchas veces ni nos damos cuenta las virtudes que Dios ha puesto en nosotros. Por eso es que estamos como el sub y baja. Hoy sí, mañana tal vez. Hoy sí, puede ser que mañana, pero el mañana nunca llega. Mi mamá decía que el sopilote decía, mañana hago mi nido, mañana hago mi nido. ¿Y hace cuántos años está haciendo el sopilote el nido? Y no lo ha hecho. Como cristianos nosotros tenemos que
que ser agente de cambio. Por eso es el discipulado. ¿Usted cree que si Jesús hubiera tomado aquellos 12 y vamos a ir al partido de fútbol? Hoy vamos a jugar billar. Aquí traemos un futbolín. Mire, un hombre en X lugar era el pastor y sucedió una revolución ahí, y entonces el hombre metió en el templo, en lugar de adoración, metió dos mesas de billar y un futbolín. Claro, la iglesia se cerró. Qué triste. ¿Por qué? Porque muchas veces dentro de la congregación es nada más entretención. Entretención. Traemos a Perico de los Palotes en una campaña. Vamos a tener 4 días de campaña con Perico de los Palotes. Mire, se nos llena esto. Y ya Perico de los Palotes predica, y ya Perico de los Palotes se va porque terminó la campaña. Aquí tuvieron una campaña antes de que viniéramos nosotros. ¿Cuántas personas se convirtieron? ¿Cuántas? 500. ¿Cuántas? Y de los que se convirtieron, que usted se dio cuenta, ¿cuántos están en la iglesia? Nos estamos dando cuenta que es necesario cambiar al modelo de Jesús. ¿Cuántas campañas hizo Jesús? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Hermanos, Jesús fue el mejor estratega de todos, y Él nos dejó la estrategia a nosotros. Y, como dice Mateo 28, 19, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pero dice antes, id y haced discípulos a todas las naciones. Déjeme decirle una cosa, lo que nos pasó a nosotros. Se nos presentó la oportunidad de ir a Cuba, y el misionero nos invitó, y ya nosotros con esos deseos de ir a Cuba, brincarnos el charco, ¿verdad? Y llegar a Cuba. Y no se pudo, algo sucedió que se cerró. ¿Y qué hizo Dios? Mandó los cubanos. ¿A cuántos se les predicó? Como 20. ¿Sí? Se les predicó a todos los cubanos, y a la iglesia respondieron como 20. Entonces, si no podemos ir, Dios nos manda. Llegó un venezolano y lo acogimos ahí unos días, 2, 3 días. Y también, él decía que era cristiano, pero por lo menos no perdimos el tiempo con él. Hermanos, si no vamos, Dios envía. Pero nosotros tenemos que hacer discípulos. Tenemos que hacer discípulos. ¿Cómo queremos ganarnos a alguien? Discipulándolo. Jesús comenzó con 12 y después dice que envió 70. Bueno, los envió a predicar el evangelio, pero después de prepararlos, no es llegar y mandarlos así al ruido de los tarros, ¿verdad? Al tarán tan tan, a lo que salga. Porque antes ese era el problema. Uno medio predicaba y ya lo ponían a pastorear. Cuando yo tenía 3 meses de convertido, comencé a pastorear la primera iglesia.
Y hermana Rebeca, si usted me pregunta, ¿existe esa iglesia? Le digo que no. Imaginen el montón de barbaridades que se predicaron sin el conocimiento. ¿Sí? Mire, voy a usar la palabra que me gusta usar, cada brutalidad que salía de mi boca, gracias a Dios que Dios me corrigió, pero 3 meses de convertido. El llamado estaba, pero tenía que pasar por la instrucción, tenía que pasar por la enseñanza, tenía que pasar por la formación. Entonces, cuando Pablo le decía a Timoteo esto, es porque era necesario que estas personas llevaran el evangelio. Como dijo Pablo, he llenado a toda Asia del evangelio. Lo dijo, ¿verdad? ¿O no? No han llegado a esa parte. Hermano, apenas estoy por Génesis 1. Bueno, apúrese a leer. Pero Pablo dijo, todo lo he llenado con el evangelio, toda Asia. ¿Pudo Pablo predicar en toda Asia? No. ¿Qué fue lo que hizo? Los discípulos. Discipuló. Por eso llenó a toda Asia con el evangelio. Entonces, si nosotros nos estamos dando cuenta, y sé que usted se está dando cuenta del poder que hay en la iglesia. Un día estos hice una pregunta. Se la hago a usted, hoy que vino. ¿Puedo? ¿Cómo nació la iglesia del Señor? Por dicha que se los olvidó a los que vinieron. ¿Cómo nació la iglesia del Señor? Pues con poder. ¿Qué dice la Biblia? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Con poder nació la iglesia. Que el testimonio de los inconversos allá, estos que trastornan al mundo, han llegado aquí. Estamos trastornando Montenegro. Pero lo estamos trastornando de otra forma. Como le dijo Pablo a los corintios, si hay divisiones, si hay celos, si hay contiendas entre ustedes, no sois carnales, y la gente afuera viéndolo. Mire, el ser discipulado no es fácil, porque todo lo que yo creo, todo lo que yo pienso, todo lo que yo pueda hacer, hay que cambiarlo por otra mentalidad diferente. Porque es la vida de Cristo lo que estamos enseñando a la persona que va a ser discipulada. No es nuestra propia vida, no es lo que yo vivo, es la vida de Cristo. Y cuando nosotros como discipuladores le enseñamos a la gente, ya no los atraemos hacia nosotros, los llevamos a Cristo. Porque esa es la obligación de la persona que discipula. En ese momento lo que hago yo es esconderme para que vean a Cristo. No sé si me están comprendiendo el mensaje. Pero hermano, es necesario que nosotros seamos discípulos. ¿Por qué? Porque estamos en la opción de ser formados. ¿Y qué dice Efesios 4:12 creo que es?
En el 11 dice que el mismo Señor Jesucristo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero el versículo siguiente que dice, a fin de preparar a los santos para la obra del ministerio. ¿Nos estamos dando cuenta de esto? ¿Cuál es la obra del ministerio? Discipular. Transferir lo que yo tengo, el conocimiento que yo recibo, se lo doy a usted que quiere ser discipulado para que usted vaya y discipule. Pero no con la primera lección, no con la segunda. No, usted tiene que pasar por un proceso para que comience. Y si comienza alguien a insistirle que vaya a visitarlo, que necesita que lleve la palabra, pues puede ir, pero déjeme decirle con mucho tacto, con mucho cuidado, porque estamos en juego con un alma humana. ¿Cuánto vale un alma para el Señor? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? ¿Cuánto? No tiene, mire, ni todos los millonarios que existen en toda la tierra, uniendo todos sus millones, pueden pagar un alma. Ninguno. Porque el alma es valiosa a los ojos de Dios. Entonces, Dios lo que quiere es que nosotros entendamos que su propósito es llevar las almas a Cristo a través del discipulado. No podemos creer que haciendo campañas, aunque se pueden hacer, como le digo, podemos traer a Perico de los Palotes, pero no para llenarnos de cristianos. Ahí invitemos a la iglesia aquella, invitemos a aquella otra iglesia, invitemos a aquella de allá y llenamos esto de cristianos y es una campaña evangelística. ¿Para qué la campaña evangelística? Para que la iglesia se convierta. ¿O no? Porque hay veces la iglesia no se ha convertido. Por eso es que no llegan inconversos a la iglesia en campañas, porque la iglesia no se ha convertido. Pero como les digo, podemos invitarlo, pero que usted invite gente que no conoce a Cristo. Les voy a contar algo que nos sucedió también. Mi esposa comenzó a trabajar con un grupo de mujeres en una iglesia en La Rita. Y entonces ella invitaba mujeres inconversos. Y le decía a las hermanas de la iglesia, si usted quiere estar en esas reuniones, traiga una invitada que no conozca a Cristo. Hay una hermana preciosa, yo creo que todavía no se ha muerto, ¿eh? La hermana Sinaí es una preciosidad de mujer, una belleza. Y entonces ella hacía el esfuerzo por llevar una invitada. Una vez dice que llegó a donde una mujer y le dice, mire doña Sinaí, no la puedo atender, estoy muy ocupada. No, es que yo no vine a quitarle el tiempo, yo le vine a ayudar, y comenzó a ayudarle en el aseo de la casa, a lavar los trastos y no sé qué otras cosas. Cuando terminó de ayudarle, ahora sí, se sentó con ella y le habló de Cristo. Suena como a risa, ¿verdad? Pero es que así se ganaba a las personas.
Así se las ganaba. Hacíamos tamales, bien, esta señora, las caminadas que se daba vendiendo tamales, pero el tamal quedaba en segundo lugar. Primero evangelizaba. Como les digo, una preciosidad de mujer. Pero hermanos, no es solo evangelizar. Yo sé que aquí se habla de evangelismo y todo el mundo se siente como que no es parte de eso. Pero es que no es solo evangelismo, es llegar y tomar a aquella persona y formarla. Hay veces nos sucede como aquella mujer que parió un chiquito y lo dejó botado. ¿Podrá un chiquito pequeñito de días sostenerse solo? No, ¿verdad? Hay que cuidarlo. Y nosotros a veces somos así. Evangelizamos, alguien se convierte y ya lo dejamos. ¡Ay, ya se convirtió! ¡Ay, qué dicha! Albriscas. Nos gozamos. Un alma convertido. Mire el pachangón que va a haber en los cielos. Por un alma que se convierte. Pero lo dejamos que camine solo. Y entonces llegan los testigos contra Jehová y se los ganan. Entonces no es nada más de que se convierta, hay que seguirlo, hay que darle un seguimiento. Así como nosotros, que pequeñitos, yo no sé, yo estaba ahí presente, pero no me acuerdo. Mi mamá me daba de comer, mi tata agarraba un gran jarro de café y me lo ponía para que me lo tomara. Y ahí me cuidaban entre ellos. Hasta que ya pude defenderme. Pero un nuevo nacimiento no se descuida. Un nuevo nacimiento hay que cuidarlo. Y entonces, ¿cómo se cuida? A través del discipulado. Pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos sido discipulados? Pero un discipulado serio. Hace 43 años aproximadamente llegó un señor llamado José Aguilar, un hombre que en ese tiempo tenía 40 años de convertido y comenzó a enseñarnos y comenzó a discipularnos. 40 años, hace 43, ya este señor podría tener 80 y tantos años, casi 100. Pero fue lo primero y eso ha hecho que mi vida no sea puro tumbos en el evangelio, que hoy me levanto y mañana me caigo, y mañana me levanto y pasado mañana me caigo. No, eso me ha ayudado a mí a mantenerme, porque fui discipulado. Y déjeme decirle que cada día amo más a mi Señor. Y le pido que puedas seguirlo amando cada vez más. Pero hermano, no podemos descuidar algo que el Señor lo hizo, y lo hizo en pleno conocimiento de que iba a permanecer para siempre. Y esos discípulos que Él formó, formaron a otros, y esos otros formaron a otros. Dice que cuando Jesús ascendió, habían ahí en el espectáculo ese, viendo a Jesús subir, 500 hermanos. ¿De dónde salieron? $500, y sin contar los 3,000 y los 5,000 que se ganó Pedro. Los allegados de Cristo, ¿verdad? Estaban ahí. Los otros discípulos, me figuro que andaban haciendo discípulos, porque para ellos era una prioridad. Entonces, ¿por qué nosotros nos es necesario enseñar?
Primero porque es un deber. Es un deber como pastor enseñarle a la gente. Había un varoncito allá que me decía, este es mi pastor y nada me faltará. Y le digo, qué cosa más rara, le decía yo. Usted dice que yo soy el pastor y vuelvo a ver para atrás y no lo veo usted, porque la Biblia dice que la oveja sigue el pastor. Usted sabe que hay gente como que les gusta ser arreados, y los que arrean son a las vacas, los que arrean son a las cabras. ¿No se han dado cuenta ustedes? Las ovejas dicen que siguen al pastor, van detrás del pastor. Las cabras hay que arriarlas. No sé si usted en qué posición está. Yo no voy a juzgar. ¿Por qué es necesario enseñar? Primero, porque es nuestro deber. Segundo, porque el porvenir está en manos de los maestros. Lo que usted está haciendo con los niños, lo que usted está haciendo con los niños es el porvenir de la iglesia. Algunos dicen, ay, es que los niños son de la iglesia del mañana. Mentira, son la iglesia de hoy. Son parte de la iglesia de Dios, pero son los ministerios, si son bien encausados, si son bien discipulados, son los ministerios que van a quedar en la iglesia. ¿Por qué hay tan poco pastor ahora? Primero porque más de uno no quiere. Ese chicharrón nadie lo quiere. Ser pastor nadie lo quiere. Pero cuando Dios llama, cuando Dios le pone a usted la puntería, por más que se capee, siempre lo va a pegar. No es nada fácil. Pero como pastor yo tengo que enseñar, tengo que ver el porvenir de esta iglesia. Ver que esta iglesia se mantenga hasta que el Señor venga. Si el Señor no viene durante 200 años, esta iglesia tiene que permanecer esos 200 años. Pero yo sé que va a venir pronto. Pero mientras viene, tenemos que sembrar un árbol. Tenemos que sembrar esa palabra en sus corazones. ¿Por qué es necesario enseñar? Porque cuando nosotros como maestros enseñamos, estamos aprendiendo. Mi esposa decía, es que nosotros no la sabemos todo, es cierto. Hay muchas cosas que todavía no sabemos. Pero a través de la enseñanza, Dios nos va enseñando también. Y tal vez, y déjeme decirle, un día estos que predicó Jorgito, híjole, viera que el pasaje que usó, el primer pasaje que usó, me iluminó a mí. Después les hablo de eso, pero me iluminó y digo, mire, y nosotros estamos malinterpretando ese pasaje. Después puede ser que le cuente. ¿Por qué? Porque cuando yo escucho a alguien predicar, yo estoy siendo edificado. Y no me preocupa si esa persona predica mejor que yo. Viera que no me interesa. Espero que se siga puliendo y que siga predicando mejor. Gracias a Dios los celos ministeriales no existen. Son celos de la pura carne. ¿Sí? Entonces, si usted se levanta como predicador o predicadora, no me preocupa a mí. Dios me puso de pastor y Él sabrá qué hacer conmigo. Y espero que usted esté orando por su pastor. Entonces, el maestro, ¿por qué es necesario enseñar? Porque el maestro afecta al estudiante. Y nunca se puede medir hasta dónde su influencia se detiene. O sea, cuando yo llegué a primer grado de la escuela, ya yo iba adelantado, ya por lo menos podía poner mi nombre. Pero el maestro
me enseñó el brinquito de la rana, las olas del mar. Vamos a ver cuál era el otro. Yo sé que ustedes, algunos de ustedes no vieron eso, ¿verdad? Usted sí. Híjole, andamos por los 19 entonces. Y el humito del tren, ¿se acuerda del humito del tren? Y eso hasta el día de hoy ha permanecido. ¿Cuánto más en su vida espiritual necesita ser afectada para que no lo mueva cualquier cosa? Les voy a decir algo. ¿En dónde han salido las peores herejías que existen el día de hoy? Las peores herejías han salido de la iglesia. ¿De dónde salió la iglesia católica? En el año 330 después de Cristo. Ese fue el nacimiento de la iglesia católica. El año 330. Y el primer papa se llamó, ¿cómo es que llama? Bueno, después me acuerdo el nombre ese. Pero Pedro nunca fue papa. Constantino el primero fue el primer papa. Sí. En el año 330. Pero, ¿ustedes no han oído de Sabelio? No han oído de Sabelio. Pues en la iglesia de ese tiempo, que cuando Juan y Pedro hablan de los falsos maestros, salió Sabelio. ¿Quién es Sabelio? Solo Jesús. Y salió otro Arrio. ¿Y quién es Arrio? Testigos de Jehová. Salieron los adventistas del séptimo día. ¿Por qué? Por la falta de interpretación bíblica primero, y después la falta de la gente que se meta con Dios para que se den cuenta de las herejías que se están predicando. El día de hoy se predican herejías. Y todo el mundo grita amén. Y todo el mundo grita gloria a Dios. Esto tiene que ayudarnos para instruirnos. Pero también nosotros fuimos puestos para instruir a la iglesia. Eliezer, Dios lo está preparando, lo está preparando y me está superando a mí. Aarón, Dios lo está preparando también. Que creo que si yo me muriera ahorita, ustedes pueden decirle al supervisor, queremos que deje a Eliezer de pastor. Pero yo no pienso morir todavía. No. Todavía no he hecho lo que he sido mandado a hacer. Entonces, hermanos, voy a dejarlo hasta aquí. Ni lo toqué el mensaje. Puse unas hojas ahí atrás, hay un bolígrafo azul. Si usted quiere ser discipulado, vamos a tener de aquí hasta el último domingo de enero esos papeles ahí para que usted ponga su nombre, por favor, su nombre, no se vale firma, porque no sé quién es. Hay gente que son unas chayoteras y unos ganchos que uno no entiende nada. Mejor el nombre, ponga fulano de tal, número de teléfono. Ahí va a estar atrás en la mesa para que usted ponga su nombre si usted quiere ser discipulado. Porque hay gente en la iglesia que no ha pasado de lianre a piojo. ¿Sabían eso? Mi esposa hablaba del enanismo en la mañana. Hay más de uno que está enano. Y Dios no quiere enanos en su iglesia. Dios quiere
Que tú seas prosperado en todas las cosas. Prosperado, que es como dice aquel proverbio, como la luz de la aurora que va en aumento. Que va en aumento. Que va en aumento. Y voy a usar un pasaje que mi esposa usó hoy en la mañana para cerrar. Vamos a ver si lo encuentro. Híjole, se me perdió. Santo. Dice porque nuestro trabajo no es en vano. No, no es Gálatas. Estoy en Romanos y en Corintios. 1 Corintios 15, exactamente. 15:58. Dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes. ¿Qué es estar firme? Bien parado. Y constantes creciendo en la obra del Señor. Y constantes creciendo en la obra del Señor. ¿Qué significa eso? Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bendito sea Dios. Jesús, ya son las 10. Yo no sé si el Señor le ha hablado a usted. Yo no sé. Usted sabe qué recibe en su corazón. Pero al buen entendedor, pocas palabras. ¿Quiere más de Dios? Mejor no me lo diga. Dígaselo a usted mismo y a Dios. ¿Quiere más de Dios? Nosotros estamos dispuestos a ayudarles. Porque no solo voy a enseñar yo, no. Ahí están mis hijos, ahí está usted, y tal vez algunos de ustedes después los vamos a usar para que enseñen en esta escuela de liderazgo. Si quiere ponerle un nombre, escuela de liderazgo. Pero quédese así sentadito. Yo quiero orar, le quiero orar por usted. No sé si me comprende. Cuando alguien me dice, pastor, yo quiero orar por usted, yo me quedo callado para escuchar la bendición que me están echando. Porque hay veces, como nosotros comenzamos a orar, están orando por mí, nosotros orando también. Y me contaba un pastor que le pasó eso y en un momento se quedó callado y la persona que estaba orando por él la estaba maldiciendo. Entonces, si alguien va a orar por usted, calladito y abre el oído, porque en la iglesia hay veces hay gente que lo ama a uno, pero también está gente puñal. Entonces, puedo orar por ustedes, ¿verdad? Si alguien se pone a orar, mire, me quedo callado, se los advierto. Ya lo hice una vez y tal vez usted no me conoce, pero soy medio odioso de vez en cuando, o de vez en siempre. ¿Cómo cree, hermano Billy? Padre precioso, en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche tú has puesto en mi corazón que hable, Señor, este tema en la iglesia, aunado a lo que dije antes, Padre, pero oro porque seas tú sobre cada uno de mis hermanos y cada una de mis hermanas, que ellos puedan entender el compromiso, Señor, que adquirieron
cuando aceptaron a Cristo como Señor y Salvador. Y en ese compromiso, Señor, tú los pusiste en esta iglesia. Y Señor, también has querido instruirnos. Has querido, Dios, formar ese equipo de trabajo que tú has soñado en este lugar, pero que por diferentes motivos, razones o circunstancias no se ha podido. Pero Padre, tú eres el Dios de oportunidades. Tú eres el Dios que nos sustenta y nos sostiene, y tú eres el Dios que nos enseña. Y todavía tu palabra dice que el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas. Por eso, Padre, te pedimos sabiduría y entendimiento para poder guiar, Señor, a mis hermanos en esta escuela de liderazgo. Que podamos, Dios bendito, instruirla de la mejor manera para que con la multiplicación del trabajo que viene, Dios, podamos ver este equipo de trabajo operando y haciendo. Padre, en tus manos lo ponemos. Señor, tú eres quien llamas. Tú eres quien toca los corazones. Tú eres quien operas en las vidas, Dios. Tú eres el que haces todas las cosas. Y yo te pido, Padre, que nos uses como instrumentos y también que uses a tu iglesia como agentes de cambio. Que Montenegro, a través de esta iglesia, conozca que hay un Dios poderoso. Que Montenegro sepa que aquí hay un Dios poderoso y grande que hace maravillas. Sí, Señor. Y tú lo has puesto, Señor, en las manos de tu iglesia. Pero que muchas veces, Señor, no han podido hacerlo porque, Señor, no saben cómo manejar este asunto. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos la ayuda y te pedimos, Señor, que nos fortalezcas para hacerlo, en el nombre de Jesús.